Sabes que hemos ido colgando las uvas en el pajar que van destinadas a nuestro vino dulce Advent. Y bueno, la primera semana de septiembre llevamos pues más de un mes vendimiando selectivamente esta uva, y este año en concreto pues solo hemos vendimiado Xarel·lo, ¿no? Así como en 2006 incorporamos un poco de parellada, pues este año básicamente Xarel·lo 100%. Luego estamos también haciendo pruebas tenemos Sumoi que hemos incorporado en este pajar, a ver cómo evoluciona, y bueno, supongo que en un futuro podremos probar algún vino dulce también. Bien, estas uvas de Xarel·lo permanecerán en el pajar pues durante 2-3 meses. Bueno, esto va en función un poco de la climatología que nos acompañe este otoño, ¿no? Si hay más humedad, pues tenemos que tenerlo más tiempo, como el año pasado, que estábamos prensando a finales de enero, principios de febrero. Pues bueno, esto depende un poco de las condiciones climatológicas de la instalación a los tintos de Edmond Rubí. Pues empecemos a mediados de septiembre con los tintos, y bueno, después de un verano muy caluroso, unas maduraciones pues complicadas, ¿no? En cuanto a maduraciones fenólicas, la piel, las pepitas, pues bueno, hay un poco mucho trabajo en viña y bueno, mucho trabajo también con bodega a cuidar y ir conduciendo estos vinos. Por parte de Durona, pues bueno, ya hemos ido entrando Garnacha, Cariñena, seguimos entrando todavía durante esta semana, estamos con la próxima semana hasta mediados de octubre, pues bueno, más Cariñena que nos queda, la Sumoi se ha entrado parte de él también. Bueno, un poco cada viña, cada viñedo, cada vinificación es por separado, y bueno, en función un poco de estas maduraciones que hablábamos antes, pues hemos ido planificando la Sumoi. Ya hemos entrado parte de la Sumoi que va destinada a Durona, y luego se ha seleccionado parte de estos viñedos que serían las barricas que en teoría pues tienen que ir a Gaintus, a una variedad de Gaintus, y bueno, en ello estamos acabando fermentaciones y ya descubando algunos de esta vendimia 2009. También tenemos a nivel experimental pues unos viñedos de cierta altitud y con unas características que bueno, estamos experimentando, pensando pues, un poco en vinos dulces. En esta vendimia 2009 tenemos también pues unos viñedos a nivel experimental de una cierta altura, con unas características que estamos conduciendo a que, bueno, parece que el año nos acompaña climatológicamente para unas sobremaduraciones, para esta uva botellizada en viña, y bueno, a nivel experimental, es decir, se nos alarga la vendimia 3 semanas, 4 semanas más, pensando en